Plateas postesadas. Vamos a comenzar por hablar de las ventajas del pretensado o posttensado. Para eso vamos a analizar qué pasa con el hormigón. Cuando lo sometemos a un esfuerzo de compresión, si tenemos una probeta de hormigón y la comprimimos, esa probeta resiste una determinada cantidad en función de la calidad de ese hormigón. Ahora, si esa misma probeta la solicitamos a un esfuerzo de tracción, o sea, la estiramos, intentamos estirarla, la resistencia a ese esfuerzo es del orden de la décima parte, del 10% de lo que resiste a compresión. Quiere decir que el hormigón es muy bueno para resistir esfuerzos de compresión y muy malo para resistir esfuerzos de tracción. A raíz de esto es que nace el hormigón armado, donde en una determinada pieza, como una viga sometida a flexión, entre dos apoyos recibe cargas, se flexiona. Al flexionarse aparecen esfuerzos de tracción abajo y esfuerzos de compresión arriba. Entonces, como se va a fisurar el hormigón porque no van a resistir las tensiones admisibles de tracción del hormigón a los esfuerzos que le estamos aplicando, se colocan dentro de esa pieza barras de acero, que son las que van a tomar los esfuerzos de tracción. Y en la parte superior, como el hormigón es muy bueno a compresión, no hace falta agregar nada. Este es el funcionamiento del hormigón armado. Acero para la tracción, hormigón para la compresión. En 1920, a un ingeniero francés de apellido Freycinet se le ocurrió precomprimir la zona que posteriormente iba a estar traccionada. Para eso colocó unas varillas roscadas que le aplicaban compresión en la parte inferior de la viga. Por lo tanto, al aplicar las cargas, el hormigón de abajo no llegaba a traccionarse, sino que simplemente se descomprimía. Con esta idea nació el pretensado o posttensado, que se difundió rápidamente a nivel mundial. Sus ventajas son eliminar las fisuras que se forman en el hormigón armado en las zonas traccionadas, con lo cual se mejora la durabilidad de las piezas, se aumenta la rigidez de esas piezas, quiere decir que se deforman menos, justamente porque no está fisurado el hormigón, y luego una serie de ventajas que se terminan transformando en una economía de la estructura al consumir menos hormigón, menos acero y menos mano de obra. Y por lo tanto, una mayor velocidad de ejecución. Vamos a ver ahora las distintas técnicas que se pueden utilizar para introducirle compresión a una estructura. En primera instancia podemos hablar del pretensado, que es lo que se suele utilizar en las plantas de premoldeado para construir viguetas y losetas premoldeadas. Consiste en instalar unos alambres de muy alta calidad de acero tensados entre las dos puntas, en los que se vuelca hormigón, dándole la forma que se le quiere dar a la vigueta o a la loseta. Cuando ese hormigón endurece, se corta la pieza, se corta el hormigón endurecido y el alambre que se instaló tensado. Al cortar el alambre, la pieza recibe la compresión transferida por el acero. En el posttesado, el esfuerzo de compresión se introduce una vez que la pieza ya está endurecida. Se dejan en el interior del elemento estructural unos cables de acero que se tesan una vez que el hormigón tiene la resistencia suficiente para recibir esos esfuerzos. Y acá se puede diferenciar entre dos sistemas. Uno es el inyectado, el otro es el engrasado envainado. El primero consiste en colocar dentro de una vaina metálica una serie de cables que se vinculan a la estructura por medio de un anclaje multicordón en cada uno de los extremos. Una vez que se tesan estos cables, se inyecta a través de una manguera que se deja previamente instalada, se inyecta lechada de cemento
en toda la vaina. En el sistema engrasado y envainado, los cables de acero tienen una capa de grasa y luego una vaina plástica, de manera tal que al tesar el cable pueden patinar por dentro de esta vaina. En cada punta tienen un anclaje que se queda vinculado a la estructura por unas cuñas metálicas de forma cónica que van por dentro de este agujero. Pasando ahora a las plateas postesadas, habitualmente se utiliza el sistema engrasado y envainado. La tipología puede ser la de una losa de espesor uniforme o una losa rigidizada con vigas, que son zanjas que se excavan en el terreno en las dos direcciones. Esta última tipología es la que habitualmente se utiliza por aportar mayor rigidez a la platea con un menor consumo de hormigón. Deben verificarse las tensiones de tracción, compresión y corte en el hormigón, que deben ser inferiores que las admisibles, y la condición que habitualmente determina el diseño es las deformaciones admisibles de la platea. Acá vemos una platea postesada que está lista para ser llenada. Consiste básicamente en un entramado de vigas en las dos direcciones. Se busca por diseño que esas vigas pasen por abajo de las paredes portantes y de las columnas. Y luego cables colocados en la losa, aproximadamente cada 1,5 metros en las dos direcciones, y otros cables, que acá se ve cómo sale de adentro de la viga, cables que van por dentro de las vigas también en las dos direcciones. Uno, eventualmente 2 cables por cada viga. Acá vemos una vista un poco más cercana de lo que sería otra platea preparada para llenar, y una vista en detalle de cómo se instala uno de estos cables al llegar al borde de la platea, al llegar al encofrado. La secuencia constructiva consiste en instalar los cables en la platea, atarlos al encofrado, dejando entre el anclaje y el encofrado un cajetín plástico destinado a dejar un hueco en el hormigón para poder luego acceder al anclaje y tesarlo. Una vez que está hormigonada la platea, retirar el encofrado, retirar esos cajetines y se colocan unas cuñas metálicas dentro del anclaje, que son las que van a evitar que el cable vuelva, y se tesa con un gato hidráulico, controlando la presión de la bomba hidráulica de manera tal de darle la fuerza que uno quiere darle al cable. Cuando se llega a esa fuerza, se suelta levemente el cable para que vuelva, arrastra esas cuñas que colocamos adentro y la platea queda tesada. Luego se cortan esos cables y se tapan con concreto los huequitos que habíamos dejado. Acá vemos un anclaje de fundición de los que estábamos viendo recientemente. Se puede ver el orificio troncocónico en el que se instalan 2 de estas cuñas que por fuera tienen una forma cónica, por dentro tienen una forma cilíndrica con unos dientes que son los que muerden el cordón impidiéndole volver. Acá vemos cómo entran estas cuñas en el anclaje. Por acá adentro pasa el cable. Las ventajas que presentan las plateas postesadas es un ahorro aproximado del 25% del hormigón respecto de una platea en hormigón armado que responda a los mismos requisitos de resistencia y sobre todo de deformabilidad, un ahorro del 60% del acero y un menor consumo de mano de obra al reducirse notablemente las tareas de corte, doblado y armado. Implica también una mayor velocidad de ejecución. En definitiva, estos ahorros compuestos implican un ahorro del 20% del costo total respecto de una solución de hormigón armado. Al consumir menos hormigón y menos acero,
se ahorra energía destinada a la fabricación de estos materiales y emisiones de dióxido de carbono. Las economías son del orden del 30% en lo que tiene que ver consumo de energía y de un 35% en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. Con esta solución hay más de 200 casas construidas en Nordelta por Pulte entre los años 2000 y 2003. Pulte era una empresa norteamericana en la que yo trabajaba como project manager. Desde el 2004 hasta la actualidad, y ya de manera independiente, llevamos diseñadas, calculadas y construidas más de 350 plateas en el área de Nordelta, Escobar y Pilar. Finalmente, les dejamos nuestros datos de contacto para que nos dejen algún comentario o que nos propongan algún tema para desarrollar. Gracias.